François Congosto, Onda Cero. Es la 1:49 de la tarde y vamos a hablar, como cada martes, en nuestra sección Mundo Mayor, de mayores. Y además de una cuestión que yo creo que le va a interesar a mucha gente que tenga artrosis, porque vamos a hablar de medicina regenerativa, un mundo de posibilidades, también de esperanza para el tratamiento de estas enfermedades articulares. Con nosotros está Juan Ramón Arroyo, que es director de Mundo Mayor. ¿Qué tal? Pues nada, un martes más aquí, estupendo. Hoy no está Sonia. Fran, un placer estar contigo. Y bueno, pues efectivamente, vamos a hablar de medicina regenerativa y de artrosis y de otras cosas. Ya os contaba hace algunos programas que cuando hablábamos con Joaquín, el fisioterapeuta, sobre la artrosis, que quería traer este tema porque efectivamente abre una puerta de esperanza la investigación en estas terapias regenerativas, y aunque el presente ya empieza a haber pequeños pasitos, pero el futuro ciertamente es muy esperanzador. Y hoy estamos con Juan Carlos de Gregorio, que es el CEO de las clínicas CRES, que son las clínicas de la recuperación del estado saludable, y que además son unas clínicas, una empresa que está a la vanguardia de la investigación con células madre en medicina regenerativa, y es un orgullo tener una empresa española que es referente en este tipo de cosas. Y bueno, Juan Carlos, que es su responsable, bueno, pues hoy está aquí y nos va a contar cosas súper interesantes. Juan Carlos, muchas gracias, bienvenido. Buenos días, Juan Carlos, muchas gracias por invitarme. Y pues nada, empezamos por el principio. ¿Qué es la medicina regenerativa? Bueno, pues la medicina regenerativa es una parte de la medicina que trata de utilizar los mismos mecanismos que tú tienes para no envejecer o para regenerarte en sí, y potenciarlos de una manera exacerbada, es decir, conseguir que esos mismos mecanismos que nosotros cuando somos pequeños nos regeneramos con mucha facilidad y vamos avanzando y nos duele algo y se nos pasa, y si nos torcemos un dedo y se nos quita, pues son mecanismos basados casi siempre en la señalización y la comunicación de la célula madre sobre los tejidos. Es decir, realmente hay unos sistemas internos basados en comunicación inmunológica donde realmente nosotros somos capaces de arreglar los tejidos que nosotros tenemos. Cuando somos más mayores, nuestro sistema inmunológico baja, nuestra capacidad regenerativa baja, y entonces empezamos a tener goteras. Y esas goteras que tenemos, pues bueno, nosotros intentamos utilizar esos mecanismos anteriores de cuando éramos jóvenes y ponerlos al uso de resolver esos problemas, esas goteras que estamos diciendo, y esas enfermedades que son muchas veces incapacitantes y que nos hacen tener dolor, sobre todo dolor, que es una pérdida de calidad de vida muy importante y que todos deseamos intentar pasar de puntillas por estas patologías. Goteras incómodas, además. Incómodas porque, bueno, la artrosis también hace que tengan los dedos un poco, por ejemplo, en el caso de los dedos, que también puede ser en otras partes del cuerpo. Sí, artrosis, artritis, hay muchas modalidades, todas se basan en el sistema inmunitario y todas se basan efectivamente en una pérdida de nuestra propia actividad por el propio avance de nuestra vida. Entonces, bueno, ¿de qué se trata nuestra tecnología? Pues nosotros estamos investigando en cómo avanzar que esas patologías no evolucionen tan deprisa o pararlas, ¿no? ¿Cómo? Pues utilizando los mismos sistemas de regeneración de tejidos que utilizan los niños, es decir, poniendo más células madre en el entorno, porque nosotros tenemos células madre, pero cuando nos hacemos más mayores tenemos menos, y cada vez tenemos menos. Entonces los niños siguen teniendo muchas. Entonces decimos, ¿por qué los niños se regeneran tan pronto y se le quitan los dolores tan deprisa y a los mayores no tanto? Pues precisamente porque hay un contenido de células madre, una capacidad regenerativa de los individuos que se va perdiendo con la edad. ¿Qué hacemos? Pues intentamos obtener esas células madre de tu grasa, que las tienes en tu grasa bien escondiditas y bien tranquilitas, y las reactivamos, las sacamos, las ponemos en funcionamiento y que las colocamos en los sitios adecuados que legislativamente se pueden hacer, y procuramos que esos tejidos que están deteriorados y que te producen dolor se paren, esa evolución se pare y se regeneren, se retroalimenten y tengas una funcionalidad mejor sin dolor, y donde el tejido ha vuelto a recuperar su prestancia habitual. Ajá. Y además es un proceso muy sencillo, ¿no? Quiere decir que cuando uno piensa a lo mejor en células madre, piensa en algo súper avanzado, pero realmente el procedimiento es muy simple. ¿Cómo se obtienen las células madre? Es tan sencillo como que lo estamos haciendo toda la vida, es decir, nosotros tenemos mucha cantidad de células madre y el problema está en que se van perdiendo. Pero sin embargo tenemos un reservorio de células madre en la grasa,
En la grasa periumbilical, que todos tenemos un poquito de más, incluso deportistas de élite con los que hemos trabajado mucho, es más difícil encontrar grasa, pero todos tenemos reservas de grasa, gracias a Dios, y en esa grasa hay un tanto por ciento muy importante de células madre anidadas, donde es un reservorio puro, donde están. Lo que pasa es que no están móviles, no se movilizan a partir de ahí. Entonces nosotros lo que hacemos es extraer la grasa, es una técnica, no solo lo hacemos nosotros, pues una técnica científica absolutamente válida y reconocida y con muchísima documentación, donde separamos los adipocitos y del estroma de esos adipocitos que unen todas las células de grasa, están un alto contenido de células madre. Lo obtenemos y lo utilizamos esas células madre para poderlas implantar en los tejidos que están deteriorados por el tiempo, que te están produciendo dolor, que se han alterado ya sea articulaciones, músculos, tendones, etcétera, etcétera, etcétera. Y en función de lo que hacemos es fundamentar estas células madre en el sitio adecuado para que inicien una señalización y dirijan el tráfico. Es decir, le digan a los tejidos que están deteriorados: oye, majetes, poneros en marcha, que estáis muy vagos, que nos estáis regenerando, que os estáis envejeciendo y queremos más actividad metabólica. Y las células madre dirigen el cotarro y dirigen a los tejidos de la manera que se activan en su metabolismo y tenemos resultados, pues claro, desaparece el dolor, se regeneran tejidos musculares, se regeneran muchas cosas que se están investigando ahora y que poco a poco, a medida que vayamos conociendo esta comunicación entre las células madre y los tejidos, podremos dar instrucciones a los tejidos dándoles las mismas órdenes que le dan las células madre, pero con la información y el lenguaje que ellas utilizan para regenerar los tejidos. A medida que vamos avanzando en esto, pues vamos mejorando. Es decir, hay mucho que hacer, mucho que decir y sobre todo pues muchos pacientes a los que podemos ayudar. Y en el caso de las personas mayores, ¿estos tratamientos son válidos por el hecho? O sea, quiero decir, bueno, si tú eres joven todavía estás a tiempo, si eres mayor ya estás desahuciado, o a las personas mayores estos tratamientos también les pueden servir. Les sirven absolutamente a todos los mayores y evidentemente nuestros pacientes en las clínicas habitualmente son, la media es relativamente alta. Es decir, no es un problema de edad en sí, sino es un problema de deterioro del tejido. Cuando el tejido está muy abandonado y muy dejado y no lo has tratado bien y ya no quedan células musculares o células tendinosas o células cartilaginosas en una articulación, realmente la célula madre, aunque la implantes, ya no tiene a quién mandar porque ya se ha deteriorado ese cartílago y los condrocitos del cartílago pues no hay. Y si no hay, no podemos hacer nada. Incluso hay experiencias de células madre para el tratamiento del pelo, de la caída del pelo, y en pacientes que no tienen bulbos pilosos, pues no le puedes decir que crezca más pelo, porque ya no existen. Es un ejemplo que me vale. ¿Me explico? Entonces, el problema no es la edad, el problema es el deterioro que tú tengas. Si lo dejas mucho tiempo, es mucho menos eficaz esta terapia que cuando lo pillas a tiempo. Entonces puedes tener 50 años, puedes tener 70 años, pero cógelo a tiempo. Es decir, cuando empieces a notar que tienes una falta de movilidad, que tienes un problema álgico, un problema doloroso en una articulación, ponte en manos de técnicos adecuados porque de alguna manera tiene solución. Si lo dejas mucho y además de tu tasa de dolor y de sufrimiento es elevada, lo que consigues es que el tejido se deteriore del todo y al final no podamos hacer nada en su tratamiento. Y por cierto, sí, iba a preguntarle por el tema hemos hablado de edades, ¿no? ¿También se puede aplicar en todo tipo de articulaciones o no? Bueno, tiene sus limitaciones porque la técnica pues todavía tiene, primero, limitaciones desde el punto de vista regulatorio, porque hay que demostrar antes como medicamento que esto es eficaz y que no tiene riesgos y que no tiene efectos secundarios, pues, tanto en la Agencia Europea del Medicamento como en la Agencia Española del Medicamento. Entonces tenemos que cumplir una serie de normas que hay que hacerlas. Entonces esa limitación se va avanzando en la medida en la que vamos investigando más, vamos presentando más pruebas y vamos obteniendo autorizaciones de mejor utilización, por un lado. Y por otro lado, la limitación en sí, en términos de edad, no existe. Es decir, está, como os decía, es en términos de tejido. Es decir, hay tejidos en los que ya están tan deteriorados que ya prácticamente ni la propia regeneración puede hacer que una articulación funcione y nos estamos yendo a un paciente para prótesis, ¿no? Pero lo que sí sabemos y que hemos visto es que se puede retrasar mucho tiempo las prótesis. Tenemos muchos pacientes en los cuales, pues bueno, de cuando tenían que ponerse una prótesis hasta no ponérsela nunca, pues han pasado por nuestras manos y ha funcionado muy bien. ¿Y todas las articulaciones son iguales o hay algunas que responden mejor que otras? Eso es una de las limitaciones, es decir, entrar en una articulación de un dedo es mucho más difícil porque implantar células en la implantación se hace en grasa, entonces
es mucho más complicado, es una tecnología más difícil. Las articulaciones amplias, como son la rodilla, la cadera, el hombro, son más fáciles de tratar, evidentemente, pero por pura tecnología, no porque las células madres sean más eficaces en un sitio que en otro. Son iguales de eficaces en todos los tejidos. Pero claro, la técnica es más compleja. Nos quedan ya unos segundos. ¿Dónde podemos encontrar las clínicas CRES? Pues estamos en Serrano 215, en Madrid, y luego estamos en Valencia, en Palma de Mallorca y en Zaragoza. Bueno, pues a ambos dos. Gracias a Juan Ramón Arroyo, director de Mundo Mayor, por esta entrevista tan interesante. También, obviamente, a Juan Carlos de Gregorio, CEO de las clínicas CRES, por haber venido a nuestros estudios a explicarnos todo esto. Gracias.